les hice una presentación con la finalidad de que vayamos comprendiendo cada uno de los temas que vamos a abordar. Pensando en la hermandad que existe con, con, con Colombia. Entonces, trabajé un poquito este tema de emprendimiento en economías emergentes, que tiene como finalidad mostrarles un análisis de lo que representa los desafíos y oportunidades que los emprendedores que están inmersos en economías o países emergentes tienden a enfrentar como parte de demostrar su sostenibilidad para que puedan desarrollar habilidades y estrategias efectivas, tanto en la creación como en el sostenimiento de los negocios, y por ende, pues estos emprendimientos fluyan y contribuyan con el crecimiento económico y social de los diferentes espacios sociales en donde se ven inmersos. La agenda para el día de hoy, pues, es hablar un poquito acerca de lo que es la economía emergente, cuál es el estatus de Latinoamérica justamente con este concepto, cómo se percibe la sostenibilidad de acuerdo a la Agenda 2030 de la ONU, cuál es la contextualización entre México y Estados Unidos precisamente en torno a sostenibilidad y a la etnografía que nos envuelve. ¿Qué es lo que está pasando con la creación de los nuevos negocios? ¿Cuáles son los motivadores de esos emprendimientos? ¿Qué habilidades y estrategias resultan efectivas para sostenerse estos negocios? Y por supuesto, ¿cómo se percibe el impacto de estos emprendimientos en el crecimiento económico y social de nuestros países? Y bueno, me encantaría saber si los que me están escuchando tienen oportunidad de escribir en el chat. No sé si lo tienen abierto, creo que sí. Y si es así, me gustaría que me pudieran platicar un poquito, en breve, si quien me escucha es hombre o mujer. No voy a meterme con las afinidades de género, solamente es por un tema de estadística. Y si en su entorno cercano existe el acercamiento a un negocio, ya sea que lo estén dirigiendo, que forme parte de ese negocio de su familia, ya sea que sus papás o la gente más cercana a ustedes lo esté dirigiendo, y por lo pronto esa parte. Entonces, pues muchas gracias que están respondiendo, mujer, hombre. Este, por los nombres me puedo dar cuenta si son hombres o mujeres. Me interesaría también saber si tienen cerca de ustedes tienen acercamiento a la parte medular de un negocio, ya sea que sea un negocio familiar, que sea propio, que estén trabajando en ellos o así. No estoy cerca. Ok, gracias, Susan. Ok, Hernán, muchas gracias. Negocio propio, Nariyani, negocio mujer, Estefania mujer, muchas gracias. Bueno, para que no se nos vaya a acabar el tiempo, porque tenemos solo 50 minutos, de acuerdo a los datos estadísticos que tiene Scotiabank, que es un banco reconocido porque participa en la banca de segundo nivel o de segundo piso, que es justamente aquellos bancos que propician el desarrollo económico de la zona en donde están instalados. Scotiabank, al menos en México, reporta en sus datos que oscilan en el primer y segundo trimestre de este año, que para hablar de economías emergentes, primero debemos estar conscientes que estamos hablando ya sea de una región o de un país. Llamemos región, por ejemplo, Latinoamérica, y país, México o Colombia. Estas economías, se llaman economías justo los países o las regiones, presentan, define al, Scotiabank define a la economía emergente como aquellas economías que están presentando un rápido crecimiento
y desarrollo, no necesariamente económico, puede ser social, puede ser cultural, puede ser ambiental, y que derivado de ese rápido crecimiento generan un aumento en la producción, volviéndose aparentemente productivos, en el comercio, en la relación comercial y en la inversión. Es por eso que aquí aparece este dato estadístico como parte de Scotiabank, que repito, está tomado desde la perspectiva como banca de segundo nivel. Y entonces, gracias a este aumento de producción, aumento en la relación comercial y aumento en la inversión, generan movilidad social, o se presume que las economías emergentes tienen como misión generar una movilidad social. Y aquí me gustaría saber, para saber qué tan profundo voy a ir, ¿ustedes saben qué es una movilidad social? La respuesta puede ser sí, puede ser no, y si la tienes un poquito clara, pues que me compartieras qué significa para ti movilidad social. Recuerden que pueden utilizar el chat o habilitar sus micrófonos para participar de esta cátedra. Gracias. Sí. De acuerdo a los conceptos de sociología, la movilidad social significa un cambio en el estrato social. Es decir, personas que viven, en ejemplo, en extrema pobreza y que gracias justamente al desarrollo económico o el desarrollo social de un país o de una región, pueden lograr salir de la extrema pobreza y situarse en otro estrato social, en mejor de los casos, que represente pues crecimiento, porque también hay movilidad social en bajada que representa disminución en el poder adquisitivo y en las estructuras sociales. Permítame un momentito. Entonces, en ese orden de ideas, si la economía emergente está categorizada como países que están en un rápido crecimiento y buscan desarrollo, lo que los gobiernos a nivel internacional están buscando es que esas economías generen un cambio en el estrato social de las personas, que cada vez la sociedad se vuelva más autosuficiente y nos permita justamente lograr esas transformaciones. Dentro de estas economías emergentes en Latinoamérica, están considerados como países o mercados emergentes Argentina, Chile, Brasil, obviamente ustedes, Colombia, nosotros, México y Perú. Solamente estos 6 países están catalogados de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio y al Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, están catalogados como economías emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en cierto periodo se ha visto esa movilización y esa rapidez en su comportamiento eh, productivo. Ahora, para que nosotros podamos comprender el tema de esta cátedra, representa, está marcado como emprendimientos en economías emergentes como parte de un reto de la sostenibilidad. Por lo tanto, si vamos a hablar de sostenibilidad, tendríamos que partir desde el comienzo. En, en 1987, la ONU manifestó que la sostenibilidad representa la posibilidad de satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades propias en el futuro. Y en ese orden de ideas, en el año 2023, al hacer toda la evaluación que representa como parte de estos organismos económicos, identificaron que hay 140 países que están luchando
día a día por satisfacer el autoconsumo y que estas precariedades o estos retos, desafíos que presentan estos países, se percibe que la causa por la que están cayendo en esta situación es por el cambio climático. Y entonces estamos hablando que si el concepto se promulgó o se declaró, se pronunció en 1987, estamos en el año 2024 con una agenda que, que data desde el 2015 y que tiene como propósito lograr la sostenibilidad de todo el mundo para el 2030, que es el límite máximo que tiene esta agenda, que está constituida por 17 objetivos, que cada uno de esos objetivos tiende a atender cada una de las necesidades que puede tener una población y que a pesar de todas las acciones que se están haciendo, encuentran que hay un crecimiento en la debilidad de ciertos países porque no logran tener esa sostenibilidad autónoma para lograr satisfacer sus necesidades al día de hoy. Y la causa de esto, pues, es el cambio climático y entonces la Agenda 2030, al menos a partir del año 2023, 2024 y sucesivos, pretenden enfatizar los objetivos 13, que tiene que ver con la acción que tenemos por el clima, el 14, que tiene que ver con la vida submarina, y el 15, que tiene que ver con los ecosistemas terrestres. Entonces, esto sale a colación por lo siguiente. Si la Agenda 2030 tiene 17 objetivos y con esos objetivos pretende darle sostenibilidad al mundo a través de las acciones de los diferentes organismos que hay en cada país, se presume que la tendencia de los nuevos emprendimientos deberán ir caminando para contribuir la mejora de todas las personas sin que nadie se quede atrás. Y esto incluye a esos países que están, a esos 140 países que están demostrando que tienen problemas de sostenimiento. Es preocupante porque, pues, a pesar de que hay desarrollo tecnológico, que hay grandes avances digitales y demás, estamos olvidándonos de la parte climática y de todo lo que envuelve ese concepto. Cabe mencionar que los objetivos 13, 14 y 15, que están hablando meramente del ecosistema ecológico o ambiental, impactan drásticamente a la pobreza, al hambre, a la salud, por supuesto a la educación, al temas de agua limpia. Y si se dan cuenta, pues finalmente estos objetivos representan todo un sistema universal. Entonces, para que nosotros podamos comprender más hacia nosotros, hacia lo que tenemos cerca, es importante que observemos cómo nos encontramos en nuestra estructura social, económica y pues bueno, también demográfica. Hace un momento mencionaba, me gustaría saber, o mi interés era saber si los que me están escuchando son hombres o mujeres, porque curiosamente, de acuerdo a las respuestas que me van arrojando y de lo que alcancé a ver en los minutos que esperábamos al inicio de esta conversación, el, en la plataforma se alcanza a ver más la presencia de las mujeres. Y no es algo que se tenga que, así como descubrimiento tal cual. Eh, Más bien es una comprobación. La ONU, en sus informes del año 2030, reflejó que a nivel mundial el 50.5% de la población son de género femenino, es decir, somos mujeres. Y la diferencia, 49.5%, representan la presencia de hombres. Esto refiere personas que están en edad económicamente activa y personas que están en edad
que ya no tienen o, no, o todavía no llegan al momento de economía activa. ¿Ok? Significa entonces que de acuerdo, al menos en México, de acuerdo a la Secretaría de Economía, esa población tiende a mostrarse desde los 0 años hasta los 17 como no activos y luego de los 18 a los 65 como población económicamente activa y de los 65 a más como población que ya no se considera económicamente activa. Hay mucha gente que después de 65 siguen manteniéndose activos, pero ya no es tan relevante su productividad. Por eso, al menos en México, la Secretaría de Economía, para poder sostener todo lo que representa a ese tejido social, ha categorizado así a la población. Y por eso es importante que estemos conscientes de esa conceptualización y de esa contextualización, porque a nivel mundial nos está diciendo el censo mundial a través de la ONU, con los datos de la ONU, que casi somos la misma cantidad de hombres que la misma cantidad de mujeres. Más adelante vamos a comprender este dato. Después de esto, ahora veamos cómo nos mira la ONU por país. La ONU dice, y esto en consecuencia a los diferentes organismos que nos ayudan a contabilizarnos para saber cuántos somos. En el caso de México, a través del INEGI, nos menciona que la población femenina en México representa el 51.1% y la población femenina en Colombia representa el 55.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que de un grupo de 100 personas, 51 son mujeres en México y 55 son mujeres en Colombia. ¿Por qué saco a colación esto? Por lo que va a venir un poquito más adelante, que tiene que ver con el impacto que representa la movilización de la economía. Ahora bien, yendo un poquito más hacia lo que persigue la ONU, y lo que persigue la Agenda 2030, refieren que si somos catalogados como economías emergentes, deberíamos de visualizar en los indicadores de la data universal, de la macrodata, deberíamos de identificar en qué nivel estamos participando. En este orden de ideas, en el año 2020 la línea roja es México y la línea azul es Colombia. En el año 2020 las economías se cayeron. Para atrás, en el 2019, las economías iban en declive. En el 2018 tenían cierto nivel de expansión, pero empezaban a caerse. Para el año 2020, pues el efecto COVID provocó que las economías se cayeran y a partir del 2021 empieza una pendiente bastante fuerte como parte de estas acciones que provocaron justamente la resiliencia de los emprendimientos. Empezaron a crecer. Sin embargo, este estudio tiene que ver con el Producto Interno Bruto. En México, al año 2022, el Producto Interno Bruto representó un 3.9%, ¿sí? En un declive, en una economía en declive. Si alcanzan a analizar la gráfica que representan la línea azul, que son ustedes, también tienen casi el mismo comportamiento, ¿sí? En el año 2023, el Producto Interno Bruto en México se situó en 3.2. Si nos damos cuenta, hubo una caída, ya se percibía la línea que marca el comportamiento económico de México, marcaba que estaba en declive y sigue en declive. En el caso de Colombia,
también representa entre el 2022 y el 2023 una caída significativa en su economía. Curiosamente, analizando los porqués de esta caída económica, en primer lugar, voy a hablar solamente de México. En primer lugar, México en el año 2023 se encontraba en la posición número 66 de 196 países que forman a la ONU, ¿sí? Y representa, este Producto Interno Bruto representa en la economía por familia, representa un ingreso per cápita de 3,350,84 centavos de pesos mexicanos, ¿sí? Al tipo de cambio del dólar para universalizar los números y que ustedes puedan tener una dimensión de lo que representa en nuestra economía, el tipo de cambio al día de hoy está en 19,21. Esos 3,350,84 en dólares representan 174,43 dólares estadounidenses mensuales como parte del soporte económico de las familias. Si nos regresamos un poquito a tomar en cuenta que la población en nuestros países es casi semejante, ustedes tienen 55 mujeres en una población de 100 personas y México tiene 51, estamos arriba de la media mundial, ¿sí? Significa que las familias en nuestros países tienden a generar una administración de ese ingreso per cápita dirigido por una mujer. Y entonces, la canasta básica, al menos en México, a mayo del 2024, según la Profeco en México, representa un consumo mensual de 3,252 pesos contra los 3,350 pesos que representa el ingreso per cápita al cierre del 2023. Hay una diferencia menor a 100 pesos como holgura ante movimientos macroeconómicos como cambios en moneda, tasas de interés, devaluaciones, inflaciones, tasas de desempleo, desastres y demás. Esos 100 pesos de holgura no son suficientes. Por lo tanto, al grueso de la población de México, no todos, pero el grueso de población de México, lo declara la ONU a partir de estos macrodatos como un nivel de vida bajo. En otras palabras, personas que están en un estrato social de pobreza. La realidad entre México y Colombia casi es igual, ¿ok? Ahora, si por otro lado la ONU nos dice, observemos y tengamos en foco que si llegáramos a crear nuevos negocios, además de ser innovadores y sostenibles, tendrán que estar enfocados a los objetivos 13, 14 y 15. Entre estas tres categorías, ¿qué negocios consideran ustedes que se podrían crear a partir de la innovación? Ahorita hablaré un poquito de la innovación, no es el tema, pero sí es necesario, para que puedan ser sostenidos y que le permitan al ingreso per cápita de nuestras familias, de tu familia, de mi familia, tener una holgura mayor para que puedas solventar lo básico, porque recordando que la sostenibilidad representa poder tener los satisfactores que solventen las necesidades, nuestras necesidades al día de hoy, entonces la creación de nuevos negocios, además de ser innovadoras, tendrían que arrojarle a la familia en primer lugar, porque el creador del negocio es una persona tan común como tú y como yo,
y después a la economía de nuestro país a través de nuestra participación en el sector económico, justamente ese toque sostenible para que se pueda eliminar nuestro país de ese grueso de 140 países, porque algo que no te dije es que dentro de esos 140 países estamos Colombia y México. Por lo tanto, según la ONU, todos los nuevos negocios que tengan como característica que demuestran que son innovadores y que además son sostenibles, van a poder tener mayor oportunidad para encontrar ese empuje que los programas sociales nacionales e internacionales le pueden dar a esos emprendimientos y a esos emprendedores o emprendedoras a fin de que se puedan consolidar y puedan llegar a la etapa de desarrollo. En la vida de los negocios aparece la ideación, lo que nosotros podemos tener en este momento como idea de negocio. Entra el momento de piloteo o de arranque para saber si el negocio va a fluir como nos lo dice la proyección. Después entra a una primera etapa y más adelante ahora sí ya vienen las etapas de crecimiento y la etapa de desarrollo, en ese orden, etapa de crecimiento y etapa de desarrollo. Primero crecen y después se desarrollan. Y para eso, pues la ruta puede ser de por lo menos unos arriba de 5 años para llegar tan solo a la primera etapa, que sería en la consolidación, la fase de crecimiento, en donde puedes aumentar ventas, aumentar producción, aumentar cartera de clientes, abanico de productos, y entonces llegar después, consolidarte, sostenerte y pensar en el desarrollo como, por ejemplo, tecnificar tus procesos, automatizarlos, estandarizarlos, meter certificaciones de calidad y demás. Pero, dice la Agenda 2030 de la ONU, que sí van a existir esas bolsas solo si los negocios están enfocados a la acción por el clima, a la vida submarina y a la vida de los ecosistemas terrestres. Ahora, la realidad y los motivadores del emprendimiento son los siguientes. Punto número uno, esta estadística está sacada de un organismo que se encarga de medir la productividad de los negocios en México. Y este organismo sacó una estadística a nivel Latinoamérica, o sea, no te separas Colombia de estas estadísticas. Poquito más, poquito menos, pero en promedio es el promedio a nivel Latinoamérica. Punto número uno, dice este reporte. Lo que motiva al emprendimiento de nuestros países, uno, la necesidad económica. Es decir, de 100 negocios, 26 nacen por necesidad económica. Cuando hay una necesidad económica, hay una urgencia, hay un estrés por la necesidad económica, el emprendedor no pensó el negocio y no sabe si le va a gustar sostenerse por mucho tiempo, ya te dije, más de 5 años, para que pueda lograr consolidar y tener la oportunidad de crecimiento. El 18% de los negocios que se aperturan nacen por una necesidad de autorrealización. Nos queremos sentir autónomos, nos queremos sentir suficientes, nos queremos sentir realizados. Y a veces tampoco se toman buenas decisiones en ese momento. El 15% es el negocio que te heredó tu mamá. Tu mamá tiene una pastelería y te la hereda y te dice, no, pues ¿cómo la vas a dejar morir? Y en ese momento aceptas esa herencia y entonces la pregunta es, ¿te vas a dedicar a sostener esa pastelería solo porque es la herencia de tu familia? Y si además no está consolidado, más adelante vamos a ver esos temas, si además no está consolidado, ¿qué necesitarás hacer para que no te pese esa herencia familiar?
El 12% de los negocios, de los emprendimientos nuevos, son movidos a su apertura por una necesidad de independencia económica. Y por último, solo 8% de esos negocios, es decir, de 100 negocios que se aperturan, 8 se aperturan con una intención: aprovechar la oportunidad que te está dando el mercado. Así que entonces imagínate, de 100 negocios que se abren, 8% tiene posibilidades de vivir para lograr ese desarrollo económico y esa consolidación como parte de este ecosistema empresarial. Entonces, en ese orden de ideas, el siguiente punto es: ¿cuál es la verdadera realidad del emprendimiento? Según el Instituto Mexicano de Competitividad, es el que te digo que nos está dando esta información, nos dice: la realidad en el emprendimiento mexicano es que los negocios se cierran. Ya te hablé que por lo menos es el 92% de negocios que no logran tener esa madurez. Hay muchos negocios que dices tú: "Oh, es que mi familia ya lleva 20 años con el puesto de tamales o con las no sé qué comen en Colombia". Nunca he ido a Colombia, pero acá en México son muy famosos los tamales. Todo el mundo conoce los tamales. Y la mamá heredó a su hijo o hija el negocio de los tamales porque los ha sostenido todo el tiempo. Pero que creen, no ha pasado de solamente ese puesto de tamales y no se puede considerar como una empresa, con todo y que le está dando alimento a la familia. Entonces, el Instituto Mexicano de Competitividad Empresarial nos dice: el 32% de los negocios se cierra por desconocimiento de mercado. Al tener una necesidad económica y dices, pues abro un negocio, ¿qué es lo que sabes hacer? Pues enchiladas o tacos o pozole. Ah, bueno, pues vende tacos y pozole, pero no conocen el mercado. Luego, le vamos a agregar un poquito más. Por lo mismo, esa persona que abre esos negocios, este, no tiene conocimientos en cómo administrar su negocio y mucho menos sus finanzas. Tercero, si lo hicieron en comunidad con el esposo, con el novio, con la amiga o con alguien que verdaderamente dice, pues vamos, le entramos los dos y le echamos nuestra cooperación, nuestro capital, pues de pronto salen los problemas porque no se quedaron claras las reglas. Y asociado al desconocimiento del mercado, a no tener conocimientos para la administración del negocio de manera integral, le sumamos que la gran mayoría de esos emprendimientos, dijimos que 55% son mujeres en Colombia y 51% en México. La gran mayoría de esos emprendimientos son dirigidos por mujeres. Por lo tanto, además de no tener conocimiento del mercado, de no tener buena administración en el negocio, le agregan que no tienen tiempo para aprender o para continuar con el negocio, porque además estas mujeres que son guerreras, luchonas y que no se echan para atrás, tienen una sobrecarga de trabajo no remunerado, que es justamente las labores del hogar. Entonces, yo sé que estoy con comunidad universitaria, que la comunidad universitaria, que la comunidad universitaria de alguna manera ya trae otro chip, ¿sí? Y esta es la intención. Justamente el reto más grande que tenemos como comunidad universitaria es permear de sus conocimientos a esos agentes de cambio empíricos que se lanzan a sacar a su familia adelante a través de un emprendimiento, no importa si no conectan con los objetivos de la Agenda 2030, los que le están dando fuerza a partir del 2023. Repito, las razones por las que una mujer o una familia, un emprendedor abre el negocio es por necesidad económica, por necesidad de autorrealización. Y en estos dos conceptos
Tan solo esos dos conceptos, resulta que no están asociados con los objetivos que persigue la Agenda 2030. No quiere decir que estén mal esos objetivos. Lo que quiere decir es que en temas de innovación, tú puedes demostrar que estás atendiendo esos objetivos si tu iniciativa innovadora, a pesar de que sea un negocio de enchiladas, de pozole, de tamales, de lo tradicional que vendan en Colombia, frutas y demás, tú demuestras que en en tus procesos estás innovando para cuidar tu ecosistema, para cuidar la vida marítima, porque tanto México como Colombia tienen una gran fortuna, ¿sí? Estamos rodeados de agua, de mares. Por lo tanto, tenemos estos compromisos. Y entonces, aun cuando haya necesidades económicas, aun cuando desconozca el mercado, tenemos cerca a una universidad con facultades que nos permiten acercar el conocimiento a esos ecosistemas empíricos y ayudarlos a fortalecerse. Dentro de las habilidades y estrategias que debe dominar un emprendedor y tomando en cuenta que la población en México y Colombia la dominan las mujeres y que son las mujeres las que sostienen a veces a las familias, la gran mayoría, las realidades no son diferentes entre Colombia y México. Entonces debemos tomar en cuenta que ya tenemos un poquito de camino, un poquito más recorrido, por lo menos, ¿sí? En el año 2017 se demostró que 57% de las mujeres utilizan un correo electrónico o una red social. El 27% de las mujeres emprendedoras tienen una página web. Es un porcentaje muy bajo. De 100 negocios, solo 27 negocios. Y entonces, si en tu facultad o en tu universidad tienes una facultad que ayude a formar esa página web y a capacitar a la emprendedora para mostrarle la cara A y la cara B de lo que representa un sitio web, creo que podemos hacer grandes cosas con los negocios que están en nuestro entorno como parte de ese emprendimiento inmerso en economías emergentes que tienen como reto sostenerse. Y en estas realidades, solamente el 16% de los emprendimientos en nuestra América Latina tiene sistemas integrados de información. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tiene todo un ecosistema en donde factura, captura el código de barras, extiende un comprobante, bancariza, saca estados financieros o reportes financieros y pueden tomar decisiones porque esas habilidades empresariales, gerenciales, se evalúan y se califican en el nivel de asertividad que tienen las habilidades o las tomas de decisiones. Y a partir de esa información, entonces, se puede fortalecer la habilidad del emprendedor como parte de la gerencia de su negocio y además, a partir de esta información puede establecer estrategias correctas que le permitan decidir bien a favor de su patrimonio, del crecimiento personal, de la independencia económica, de la autorrealización y sobre todo del sostenimiento. Ahora, yo participo en una agrupación que se llama Mujer Emprende y Mujer Emprende ha llegado a Colombia. Mujer Emprende y yo también somos fieles de saber que la única forma en la que podemos avanzar es educando. Y gracias a esta organización no gubernamental, como asociación civil, nos hemos acercado al ecosistema de emprendedurismo en México, Perú, Colombia, Bolivia y una pequeña parte de Estados Unidos que colinda con Mexicali y con Sonora.
Lo curioso de todo esto es que la mayoría de los negocios ofrecen productos, o sea, son tiendas. El resto son servicios. Las mujeres emprendedoras, pues está enfocado a las mujeres, pero pues aceptamos la participación y el deseo de evolucionar de los hombres. El, la mayoría de las mujeres oscilan entre educación media superior, que sería preparatoria, no sé allá cómo se llame, y universidad. O sea, tenemos una gran ventaja. Ya, ya están alfabetizados en ciertos rubros. La edad promedio es de 36 años. La edad máxima de las mujeres que han participado con nosotros es de 63. Están dentro del rango de población económicamente activa. El 36% de las mujeres que dirigen un negocio también son jefas de familia, es decir, responsables del presupuesto de la familia. El 71% de las mujeres que atienden negocios, sus negocios, si no son jefas de familia, sí son mamás. Algunas son jefas de familia y también son mamás. Los sectores que más recurrentes hemos detectado es el agroalimento, la belleza, los servicios profesionales, las artesanías, las comercializadoras, repito, la mayoría es comercialización solamente, educación, organización de eventos y boutiques. Y luego, dentro de este hallazgo, nos hemos dado cuenta que gracias a la educación, las mujeres que dirigen su negocio han logrado el crecimiento, es decir, han logrado pasar del momento de incubación a la etapa temprana, ¿sí? Y han logrado pasar a la etapa de crecimiento. Por lo tanto, ya no se mueren a los 5 años esos negocios. Han incrementado sus ventas, han incrementado su cartera de clientes, han expandido sus negocios a otros mercados, es decir, abarcan otros segmentos de mercado, van conociendo el mercado, mejoran su infraestructura. Eso ya habla de desarrollo. Tenemos 3 programas: programa de incubación, programa de aceleración y programa de escalamiento. Quienes llegan al programa de escalamiento tienen oportunidad de mejorar infraestructura y generar alianzas estratégicas. No estamos solos como emprendedores y las guerras no se ganan solas, se ganan con estrategia y alianzas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo hemos medido bien de la siguiente manera. Se han creado durante todos estos años que hemos compartido con estas mujeres, se han logrado más de 391 empleos, son pocos para nuestras metas, pero estamos avanzando. 54% ha desarrollado nuevos productos y el 46% de estos emprendimientos han logrado acceder a nuevos mercados. El 22% de estos emprendimientos por fin logran convencerse que es necesario formalizar ante el sistema de administración tributaria, no sé cómo se llame allá con ustedes, pero a ese sistema de administración tributaria, formalizar todo el proceso. El 79% de las empresarias reconocen que lo mejor que les ha pasado es haber recibido educación específica para el mundo de los negocios, y el 98% de las empresarias ya no son emprendedoras, se convierten en empresarias, han incrementado la confianza personal. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que sí pueden. Ya para cerrar y abrir el espacio de preguntas y respuestas, ¿cuál es el reto para poder contribuir al crecimiento económico y social? Porque el reto es sostenimiento y está basado en métricas de crecimiento económico y social. Por fortuna, la participación de las mujeres en la economía de México representa el 23.2% de su riqueza. Ha ido en crecimiento. Estos datos están basados en el estudio del Instituto Mexicano de Competitividad Empresarial en el año 2023. Y
También se ha determinado que la participación de la mujer en la economía de México, en el Producto Interno Bruto de México, representa 2.6 veces más que la aportación de los negocios dirigidos por hombres. Por lo tanto, desde mi conocimiento y desde mi acción dentro de la universidad, sigo en la ferviente consideración de que nosotros como escuelas, como estudiantes, como docentes, como profesores y como agentes de cambio que vinculan los diferentes organismos que se involucran en el crecimiento económico y social de nuestros países, la función de la educación es fundamental para que se logre este crecimiento. Pues bueno, de mi parte es lo que les tengo para compartir. Me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna pregunta. Estoy aquí para resolverla. Muchas gracias. Doctora Esperanza, muchas gracias por esta intervención, por esta conferencia. Tengo tres preguntas, algunas de ellas recogen pues algo que ya usted ha mencionado durante este espacio, entonces yo creo que pueden servir también como de conclusiones. La primera de ellas hace referencia a cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores en economías emergentes. Voy a enunciar las preguntas si desea o una por una. Me parece mejor una por una para no perdernos. Perfecto, entonces vamos nuevamente con la primera. Es cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores en economías emergentes. En en la experiencia que tengo justamente con la participación en Mujer Emprende y en la universidad, en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, uno de los principales obstáculos que influyen en la decisión de los emprendedores para avanzar es la informalidad, una cultura de informalidad, una cultura en donde muchas veces, pues mira, es para mientras y entonces eso no nos permite crecer. Hay otro tema, y yo lo puedo mencionar, es el factor miedo. Les da miedo formalizar, les da miedo, y yo no me refiero a la formalización ante las autoridades. Es más, hay muchas ocasiones que este concepto lo recomiendo incluso hasta el final. Hay formalización administrativa, hay formalización laboral y hay formalización sistémica. En la formalización administrativa, lo que nos hace falta, y creo que también es un tema que influye mucho en el florecimiento de estos emprendimientos, es que no llevan una disciplina de registros de ventas, de gastos, de separar las finanzas de las personales y las finanzas del negocio, y por lo mismo no saben si realmente están vendiendo. Entonces, otro obstáculo es la desinformación. Y y la otra, que tiene que ver un poco con temas sociales, em, y está asociada. Si no tienes un registro de la historia de tu negocio, cómo poco a poco ha ido avanzando o cómo está funcionando, cuando te acercas a los sistemas de financiamiento, principalmente, pues no tienes historia y no hay manera de cómo esos organismos que están listos para darte el empujón, para impulsar el emprendimiento, no, no tienen cómo sentir que hay algo sólido en donde va a caer ese financiamiento, ese recurso. Muchas veces el financiamiento no es dinero, aclaro, financiamiento no es sinónimo de dinero. A veces sí es dinero, pero no siempre es sinónimo de dinero. Pero todo tipo de financiamiento necesita reflejar que que hay un retorno de ese financiamiento, no necesariamente de entregarlo. Hay muchos programas de subsidios y de apoyos gubernamentales que están destinados solamente para que te impulses y mira, con que des trabajo nos damos por bien servidos porque estamos entonces participando en el crecimiento social,
pero si no hay datos, si no hay información, tampoco se puede acceder a eso. Perfecto. La segunda pregunta creería que ya ha sido respondida, sin embargo, se la voy a presentar. ¿Cómo Claro. superar las barreras estructurales que dificultan el desarrollo emprendedor en economías emergentes? Mira, en temas estructurales, en nuestros países tenemos varias estructuras. Están las estructuras gubernamentales, están las estructuras financieras, están las mismas estructuras de organismos como cámaras de comercio, como mm, bueno, acá le llamamos el sector industrial de tortilla, el sector industrial del maíz, el sector industrial del café, por ejemplo. Ustedes son productores de café. Entonces, todas esas estructuras sociales, para poder acceder a ellas o que no se generen como barreras, efectivamente tiene que ver con la formalización. Sí o sí, tiene que ver con la formalización. En México existe un organismo que se llama Cámara de Comercio, la Cámara Nacional de Comercio. La Cámara Nacional del Comercio, nosotros como empresarios podemos acceder a ellos, sí y solo sí. Tenemos un, un- una escritura pública registrada ante el notario, ante el registro público de la propiedad y el comercio, como la evidencia de que tenemos propiedad de algo y que es el negocio quien entra a la Cámara de Comercio, no el empresario. Y ahí hay una parte de esa formalización. Otro requisito es que tengamos una cédula de identificación fiscal o de identificación tributaria, en donde además tengamos una opinión favorable de cumplimiento de obligaciones fiscales. Eso implica que en tus procesos productivos tu acción de compra esté formalizada con facturas y tu acción de venta también esté formalizada con facturas, facturas de gastos y facturas de ingresos. En ese momento se está moviendo justamente todo el tejido empresarial y le va a aportar un incremento al Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque a través de nuestros sistemas tributarios se va captando la movilidad de los negocios. Y entonces, a partir de ahí, podemos acceder o podemos eliminar otra barrera estructural. Y creo que la más importante es el tema de educación. O sea, no porque sea maestra, no porque esté adentro de Mujer Emprende, sino porque en verdad, cuando, cuando estudié la maestría, y no tiene nada que ver con los negocios en este momento, el maestro que me dio matemáticas aplicadas a los negocios dijo, voy a hacer que dudes de tu conocimiento de matemáticas. Y el día que empieces a dudar cuánto sabes de matemáticas es porque estás aprendiendo y es porque se abre la perspectiva y entonces nosotros podemos resolver desde diferentes enfoques. Dejamos la subjetividad para enfrentarnos justamente a la realidad sostenida. Doctora, tengo una última pregunta para cerrar el espacio y Gracias. es, ¿qué estrategias pueden implementarse para fomentar el espíritu emprendedor y la cultura de innovación en economías emergentes? En la escuela donde yo estoy participando hay un sistema que se llama talento emprendedor. Este sistema de talento emprendedor nos invita a nosotros como docentes identificar personas que traen la chispa para emprender. Entonces, ese tema de talento emprendedor acerca talleres de innovación, acerca talleres de cultura empresarial, acerca talleres de formalización cuando ya de pronto empieza a fluir la idea de negocio. eh, Conectamos con incubadoras, este, acercamos convenios de colaboración para que los emprendedores que están afuera de la escuela, el talento emprendedor es adentro de la escuela. En la escuela tenemos un semillero, pero hay semillas que no están en la escuela, que son esos emprendedores que están alrededor de nuestra sociedad. Entonces,
Para ello, al menos en el Tecnológico Nacional de México, que es a la que pertenece nuestra escuela, eh, lo que hacemos es generar convenios de colaboración para acercar la escuela al sistema productivo y, y vincularlo con los diferentes organismos, dependencias del gobierno que están arropadas por programas sociales y de desarrollo empresarial. Otro punto es que también generamos concursos en donde hay eventos a nivel nacional para emprendimientos, de tal manera que si pasas a una etapa y si pasas a otra etapa y pasas a otra etapa, vas generando ese know-how que se necesita para romper ese paradigma que se tiene de que los negocios a veces no florecen. Son parte de las estrategias que tenemos aquí. Perfecto. Queremos agradecer entonces a la doctora Esperanza Barrera Pérez, que nos ha compartido hoy el tema emprendimientos en economías emergentes, retos de sostenibilidad. Muchas gracias, doctora Esperanza, por compartir con la Universidad de San Buenaventura este espacio y esperamos que pueda volver a participar, perdón la redundancia, en la cátedra abierta de la Universidad de San Buenaventura. Claro que sí, yo con mucho gusto. Cuando ustedes me inviten, tengan la plena certeza que estaré gustosa de compartir lo que vamos avanzando en, en nuestro caminar acompañando emprendedores. Tal vez si algún día me invitan, podríamos hablar sobre lo que está sucediendo con las economías sociales, solidarias, o con cualquier otro tema que esté asociado pues también a esta vinculación que hay entre países y entre instituciones. Encantada. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces con esto damos cierre a la cátedra de este día. Les recuerdo que en este momento ya se va a cerrar el enlace de registro y también la sala. A todos una buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, gracias.